Mi práctica, después de muchos años, la he decidido como dentro del área de la arte educación, que es utilizar los procesos artísticos, pero para generar procesos de aprendizaje. Bueno, yo conocí el trabajo de TTU ya hace unos años, antes de incluso como decidir postular. Recuerdo haber visto algunos cursos que eran como virtuales, inscribirme, y ya el año pasado, como viendo las modalidades que se habían abierto de residencia, me di cuenta que la de Tecnopoéticas de la ciudad era algo que encajaba directamente con un proyecto que tenía ya unos años trabajando, y me animé a postularlo por eso. El proyecto se llamó originalmente Realidad de Colón Aumentada. Trabajaba directamente con el monumento de Cristóbal Colón, que se encuentra en la ciudad de Lima, y desde el 2020 empezó un proceso de querer bajar el monumento, que era poder observar cuál era la escena que se describía en este monumento, y a partir de estas escenas entender la historia que estaba siendo como puesta, digamos, en un espacio público, ¿no? Puesta en una materialidad que funciona casi como representación de una historia oficial, y entender si esta historia o esta representación era algo que realmente representaba los procesos que habíamos vivido como un territorio que había sido conquistado, ¿no?, por los españoles. Entonces, a partir de ahí empecé a ver cómo herramientas de nuevos medios, como la fotogrametría y la realidad aumentada, no solo me permitían a mí como poder acercarme y entenderlo, sino que también generaba espacios para que otras personas también pudieran como utilizar estas herramientas, ¿no?, verlas, entenderlas y generar a partir de ahí como un pensamiento crítico sobre el asunto, y en relación también como a lo cotidiano de la misma ciudad y a lo cotidiano de nuestra misma historia, ¿no? Y cuando vine aquí tenía pues la idea o había trazado, digamos, como una ruta de conocer monumentos que estaban en plazas, que estaban en parques, ¿no? Pero algo particular que tiene también, creo que no solo la residencia, sino en el espacio de TTU, es que se busca como esta vinculación con la comunidad, y desde el día 1 me ayudaron mucho a poder contactar con otras arteeducadoras, en particular pues con Yaris, y Yaris me ayudó mucho a entender que el monumento que el patrimonio no solamente eran los monumentos en Concepción, sino que también había otra mirada de los patrimonios, como los patrimonios naturales, como las lagunas, por ejemplo, y ese fue uno de los principales una de las principales, digamos, como ventanas o puertas que se abrió de posibilidades al llegar, porque no lo había contemplado antes de venir, ¿no? Y entonces por ahí lo que hicimos con Yaris fue como hacer una ruta también histórica, ¿no?, de cuáles eran las lagunas que habían existido en Concepción, cuáles de estas habían desaparecido, los motivos también por los cuales algunas de estas habían desaparecido, que no era simplemente como por una mano del destino medioambiental, sino también por una intervención como humana, ¿no? Un espacio que yo ya había mapeado antes era la Plaza de la Independencia, la Plaza Central, precisamente por la misma composición que tienen todas las plazas en Latinoamérica, ¿no?, que son como la plaza y tienen como todas estas instituciones de poderes alrededor, pero también por lo que confluía ahí, ¿no? Entonces estaba como el monumento de Lautaro, estaba el monumento o el no monumento o la ausencia del monumento de Valdivia, pero al mismo tiempo estaba este otro espacio o monumento natural que era la palma chilena, ¿no? Y aprendí que pues es una especie que está como casi en extinción, que se debe pues a un montón de otros factores, y fue también como uno de los elementos o ítems históricos que cogí de la misma plaza, ¿no? Como metodología de trabajo había escogido trabajar con la arteeducación, que es el área desde la cual me desarrollo, y era por eso para mí importante trabajar con educadores de la región, de la zona, ¿no? No solo educadores, sino también formadores o educadores medioambientales, que fueron personas que también conocí, como la misma Yaris, ¿no? Pude conocer a Felipe Rivas, que también es un profesor, él es docente de música en el Colegio Bio Bio, y él fue como uno de los vínculos importantes con el mismo colegio, ¿no? Me parece que el presentarles el proyecto y también presentarlo no desde una actividad que era como, bueno, es una actividad que hacemos hoy y se termina, sino como una actividad que tenía continuidad, una actividad que además
además entendía que podía ser utilizada como una herramienta dentro de sus propias prácticas pedagógicas, fue lo que les interesó y les permitió como participar también con esas ganas, ¿no? Y de hecho fue una convocatoria bastante amplia de los profes ahí. Como comenté anteriormente, había trazado como unas rutas de hitos históricos, ¿no? Que habían terminado en representaciones de monumentos o en espacios de representación. Lo que planeé para ellos fue un recorrido que partía desde el colegio hasta la plaza, y una vez que llegamos a la plaza hicimos como una especie de búsqueda secreta, como les di pistas de los lugares que tenían que encontrar y una pregunta, ¿no? Esta pregunta era una pregunta que detonaba poder hablar sobre el hecho histórico que sucedía ahí, y fueron 4 en la plaza, ¿no? Estuvo el monumento de Lautaro, la ausencia del monumento de Valdivia, la palma chilena y por último el memorial a Sebastián Acevedo frente a la catedral. Entonces, dentro de estos 4 espacios, los profesores, como llegamos a ser unos 20 casi, nos dividimos como en 4 grupos, pudieron como buscar estos espacios, responder la pregunta, socializar la pregunta después con el grupo, y una vez con eso pudimos hacer también como un intercambio de cuáles son estos espacios que nos representan, cómo nos representan, ¿no? Y con un ejercicio de cuadro vivo, lo que les invité a los profesores a que puedan intervenir los lugares con sus propios cuerpos para contar una historia también, ¿no? O para complementar la historia que se estaba contando, o para contar una historia que contradecía lo que se representaba, ¿no? Entonces, y esto fue con el objetivo de que pudieran ellos mismos como volverse un monumento en cuerpo y capturarlos con fotogrametría. Pero ¿sabes que ella habló de la resistencia? Que todos los monumentos que nos dieron hablan de una resistencia. Yo creo que deberíamos hacer lo que dijimos, Sí, que había intentos como eliminarlo, el otro sosteniendo eso y el otro aferrándose tal vez como a la tierra, así como... Y hacemos la secuencia. Sí, po. A la 1, a las 2 tranquilos y a las 3. Ya, coloquen cara. ¿Qué cara pongo? ¡Ah, no! Hagamos la sal. El ejercicio fue ese, los profesores fueron, se registraron, hicimos la fotogrametría y ya todo terminó como con la parte más técnica dentro del colegio, que fue ver las herramientas del Blender, cómo trabajar con esto que acabábamos de registrar, ¿no? Porque es distinto, digamos, como de registrar una imagen 2D, es como tomar una foto y pues ya la tienes, ¿no? En cambio, cuando es una fotogrametría sí hay como un trabajo de tener que procesar la imagen, limpiarla, y pudimos ver ya esa parte técnica como al último, ¿no? Una de las cosas que más me he nutrido en el espacio ha sido como de estas otras miradas que existen, ¿no? Porque, bueno, no sé, no tengo mucha experiencia con residencias, pero siempre había como tenido como distancia, porque suelen ser espacios como muy artísticos y como muy enfocados en un producto final o en una obra final, ¿no? Así con la grandiosidad de la palabra. Pero creo que aquí me sentí muy cómoda en el sentido de que se valora mucho el proceso de trabajo. Entonces, para mí, como dentro de mis propias prácticas, el proceso es algo como muy importante. De hecho, es como un proceso infinito, si se puede ver así. Y algo que me llevo como dentro de esta investigación, que parte en Lima y parte como desde la época de pandemia, digamos, es que uno, darme cuenta de que los procesos históricos de conquista han sido igual de violentos y igual de terribles tanto en Perú como en Chile, que los procesos de resistencia y de lucha continúan hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que me voy con esta chispa de querer seguir como indagando en estas similitudes, ¿no? Para no entendernos como separados, sino para entender que al final termina siendo como toda una gran práctica, ¿no?